Imagine por un momento que todo lo que creía saber sobre navegación fuera completamente incorrecto, que durante más de 100 años los mejores marinos del mundo hubieran estado navegando con mapas que contenían errores sistemáticos, provocando naufragios y muertes que se atribuían al mal tiempo o la mala suerte. Esta es la extraordinaria historia de cómo un solo barco llevaba consigo la solución a este problema y cómo su trágico destino borró literalmente un siglo de conocimiento náutico de la faz de la Tierra. El 15 de marzo de 1847, en las heladas aguas del Atlántico Norte, el HMS Cronos enviaba su última transmisión antes de desaparecer para siempre. Pero este no era un naufragio ordinario. A bordo de este barco mercante británico viajaba el tesoro cartográfico más valioso de la época, mapas manuscritos que databan del siglo XVIII, cartas náuticas con anotaciones de los mejores navegantes de la historia y, lo más importante de todo, la colección completa de observaciones astronómicas del Real Observatorio de Greenwich, correspondientes a 100 años de mediciones precisas. El Cronos había sido construido específicamente en 1831 para transportar material científico entre Europa y América. Sus bodegas reforzadas y climatizadas no guardaban oro ni plata, sino algo mucho más valioso: conocimiento puro. El capitán Edmund Blackwood, veterano de 30 años en el mar, había recibido órdenes expresas del almirantazgo británico de trasladar estos documentos a Boston, donde se establecería una nueva escuela de navegación que revolucionaría la forma en que el mundo entendía los océanos. La misión tenía un propósito urgente. Las tensiones políticas en Europa, después de las guerras napoleónicas, habían demostrado que concentrar todo el conocimiento científico en un solo lugar era peligroso. Una sola acción militar podría borrar siglos de progreso. Por eso se había decidido distribuir la información náutica más importante entre varias instituciones en diferentes continentes. Pero a bordo del Cronos viajaba algo aún más extraordinario que los mapas históricos. El renombrado matemático Sir Charles Whitmore y la primera mujer admitida en la Royal Astronomical Society, Margaret Hartwell, habían descubierto algo que cambiaría para siempre la navegación mundial. Durante los primeros días de marzo de 1847, mientras el barco surcaba las aguas del Atlántico, estos científicos notaron que sus instrumentos de navegación no coincidían con las posiciones calculadas según las cartas existentes. Al principio creyeron que se trataba de un error en sus instrumentos, pero después de días de observaciones meticulosas, llegaron a una conclusión revolucionaria. Todas las cartas náuticas utilizadas durante el último siglo contenían un error sistemático microscópico pero constante. Este error, producto de una mala interpretación de las observaciones astronómicas del siglo XVIII, se había perpetuado y amplificado durante generaciones de cartógrafos. El descubrimiento era absolutamente revolucionario. Si sus cálculos eran correctos, significaba que innumerables naufragios atribuidos al mal tiempo o errores humanos habían sido causados en realidad por estas inexactitudes cartográficas. Los marinos habían estado navegando durante décadas pensando que estaban en aguas seguras, cuando en realidad se dirigían hacia arrecifes, corrientes peligrosas o aguas demasiado profundas para anclar. La noche del 14 de marzo, según el último mensaje enviado por Paloma Mensajera, el equipo científico había logrado calcular la corrección necesaria y había comenzado a trabajar en nuevas tablas náuticas que incorporarían sus hallazgos. El mensaje al almirantazgo era breve pero emocionante. Hemos encontrado el error. La navegación nunca volverá a ser la misma. Llegamos a Boston en 3 días con la solución. Pero el Cronos nunca llegaría a Boston. La madrugada del 15 de marzo,
El barco envió fragmentos desesperados de su última transmisión. Posición incorrecta, no estamos donde creíamos, hielo por todas partes, agua entrando. Luego, silencio absoluto. La ironía era terrible. El barco había naufragado precisamente por el error que sus científicos acababan de descubrir. Las cartas náuticas incorrectas los habían guiado hacia una zona que creían segura, cuando en realidad navegaban hacia uno de los lugares más peligrosos del Atlántico Norte. Cuando los equipos de rescate llegaron 24 horas después, encontraron algo que los dejó estupefactos. En las coordenadas exactas de la última transmisión, había una fosa marina de más de 4.000 metros de profundidad, completamente desconocida y no registrada en ningún mapa. Las corrientes subterráneas eran tan complejas y poderosas que cualquier objeto que cayera allí sería arrastrado hacia profundidades abisales e irrecuperables. Con el Cronos desaparecieron no solo las vidas de 312 personas, sino también los cálculos que habrían corregido un siglo de errores cartográficos. La evidencia física que respaldaba el descubrimiento se perdió para siempre en las profundidades del océano. Los únicos testimonios eran fragmentos de mensajes y pocas notas que habían logrado enviar antes del naufragio, insuficientes para reconstruir su revolucionario trabajo. El almirantazgo británico clasificó inmediatamente toda la información relacionada con el Cronos. Oficialmente, el barco se había perdido en una tormenta y nunca se mencionó la naturaleza real de su carga. Los familiares de las víctimas fueron generosamente compensados, pero tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad que les prohibían hablar sobre los últimos proyectos de sus parientes. Durante los siguientes 50 años, la comunidad náutica internacional continuó usando las mismas cartas y métodos de navegación erróneos, sin sospechar que contenían fallas sistemáticas. Miles de marinos siguieron navegando con mapas incorrectos, y las tragedias continuaron acumulándose. No fue hasta 1894 que el matemático alemán Friedrich Weiss publicó independientemente un estudio que demostraba las mismas inexactitudes que habían descubierto los investigadores del Cronos. El trabajo de Weiss causó una crisis internacional en la navegación. Miles de mapas tuvieron que ser rehechos completamente, estableciéndose nuevos protocolos globales para la creación y verificación de cartas náuticas. El costo económico fue astronómico, pero más grave aún fue el costo humano. Los investigadores estimaron que los errores cartográficos habían sido responsables de al menos 3.000 muertes en el mar durante el medio siglo posterior al naufragio del Cronos. En 1901, durante una conferencia internacional sobre navegación en Londres, un anciano oficial naval, retirado llamado James Morrison, reveló públicamente la verdadera historia del Cronos. Morrison había sido uno de los pocos supervivientes del equipo que investigó el naufragio en 1847, y su conciencia ya no podía soportar el peso del secreto. Su testimonio confirmó lo que muchos científicos habían comenzado a sospechar, que el conocimiento necesario para evitar décadas de tragedias marítimas había existido, pero se había perdido junto con el barco que lo transportaba. La revelación provocó un escándalo internacional y llevó al establecimiento de nuevos protocolos para el intercambio de información científica crítica. Se crearon sistemas de respaldo y verificación cruzada que aseguraban que ningún descubrimiento importante dependiera de un solo grupo de investigadores. También se estableció el principio de que cierta información científica, especialmente la relacionada con la seguridad pública, no podía ser clasificada por razones políticas. La búsqueda del Cronos continuó durante décadas. En 1967, el oceanógrafo Robert Ballard logró localizar lo que se cree son sus restos, utilizando sumergibles de aguas profundas.
Las imágenes mostraban los restos de un barco dispersos en varios kilómetros cuadrados, pero la corrosión y la presión habían destruido cualquier posibilidad de recuperar documentos. Ballard describió el sitio como un cementerio de conocimiento, donde yacían las ideas que habrían cambiado el curso de la historia marítima. La fosa marina donde se hundió el Cronos fue cartografiada con precisión en 1978 y recibió el nombre oficial de Abismo Cronos. En 2001 se estableció una boya conmemorativa en la superficie y cada 15 de marzo los navegantes de todo el mundo observan un minuto de silencio. La fecha se conoce como el Día de la Navegación Segura, y las escuelas náuticas utilizan esta historia como ejemplo de la importancia de la precisión científica. El impacto del Cronos se extiende hasta nuestros días. Los protocolos de preservación distribuida, desarrollados para prevenir otra pérdida catastrófica de información, fueron adaptados posteriormente para las misiones espaciales. La tragedia también inspiró cambios fundamentales en cómo se preserva y transmite el conocimiento científico, estableciendo el principio de que toda información crítica debe ser copiada y almacenada en múltiples ubicaciones. Hoy, con la navegación por satélite y los sistemas GPS, los errores cartográficos del siglo XIX parecen imposibles. Sin embargo, los expertos advierten que la dependencia excesiva en la tecnología digital crea nuevas vulnerabilidades. Un ataque cibernético masivo o una tormenta solar intensa podría paralizar los sistemas modernos, dejando a los marinos tan perdidos como lo estaban antes del fatídico descubrimiento del Cronos. La historia del HMS Cronos permanece como uno de los ¿qué habría pasado si más fascinantes de la historia marítima? Si el barco hubiera completado su viaje, miles de vidas se habrían salvado y el desarrollo de la navegación se habría acelerado por décadas. Pero quizás la lección más importante no es sobre navegación o ciencia, sino sobre la naturaleza frágil del progreso humano. Un solo evento puede borrar décadas de avances y causar sufrimiento que se extiende por generaciones. En las palabras finales del último mensaje del capitán Blackwood, si estos cálculos son correctos, cambiaremos para siempre la navegación oceánica. Si estamos equivocados, que nuestro error sirva de advertencia. Aunque no pudo saberlo, tanto su descubrimiento como su tragedia sirvieron para salvar vidas futuras, convirtiendo el naufragio que borró un siglo de cartas náuticas en el evento que aseguró que tal pérdida de conocimiento nunca volviera a ocurrir. En las profundidades del abismo Cronos yacen los restos de 312 vidas y el conocimiento que pudo haber cambiado la historia, pero su legado vive en cada carta náutica moderna, en cada sistema de navegación por satélite, en cada protocolo de seguridad marítima. Su sacrificio involuntario nos recuerda que el precio del conocimiento a menudo se paga con vidas humanas, pero esas vidas no se pierden en vano si aprendemos de los errores del pasado. Esta increíble historia nos demuestra cómo un solo momento puede cambiar el curso de la humanidad y cómo incluso las tragedias más devastadoras pueden dar lugar a avances que salvan innumerables vidas futuras. Si te ha fascinado esta extraordinaria historia de conocimiento perdido y encontrado, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles como esta, y déjanos en los comentarios qué otros misterios históricos te gustaría que exploremos. Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estas fascinantes historias que cambiaron el mundo.